Buenas noches, nos encontramos hoy 10 de junio de 2025, acá del grupo número 4 de la materia Historia de las Matemáticas, con el compañero. Buenas noches, mi nombre es Humberto Nariquiesa, soy el estudiante pues de la Universidad UNA de aquí de Tosquera, Risaralda. Y yo que me encuentro también en el grupo, que soy María Sore Morales Pico. Este video va dirigido para la directora Yolais Karina Díaz Duce. Esto es de la carrera de la materia Historia de las Matemáticas para la Universidad, la UNAD. Entonces, en este vamos a trabajar con respecto al paso número 3, diseño preliminar. Y en esta ocasión mi compañero va a ser el entrevistador y yo voy a ser la entrevistada y vamos a hablar de Arquímedes y de Galileo Galilei. Entonces empezamos, compañero. Bueno, compañera, ¿cuándo nació y murió Arquímedes? Arquímedes nació en Siracusa, Cilicia, en el 287 a.C. y murió en el 212 a.C. ¿Quién es Arquímedes? Arquímedes fue un matemático, astrónomo, físico e ingeniero. ¿Qué hizo en la física Arquímedes? Descubrió el principio que lleva su nombre, el principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. La leyenda dice que eso todo lo descubrió mientras él se bañaba. ¿Qué hizo en la ingeniería? Inventó el llamado caracol de Arquímedes. Es un mecanismo con una hoja en forma de caracol dentro de un cilindro, se hacía girar y a mano pudiendo ser utilizada para transferir agua desde las posiciones bajas hacia posiciones más altas. Como canales de irrigación todavía se utiliza en estos momentos en la vida cotidiana. ¿Qué hizo en las matemáticas Arquímedes? Bueno, y se me olvidó decir, en la otra anterior también él no inventó la palanca, eso es para conversarlo con respecto a la ingeniería. Él no inventó la palanca, pero sí escribió la primera explicación rigurosa del principio que entra en el juego al accionarse, para hacer, ¿qué dijo? Darme un punto de apoyo y moverse el mundo. Eso es para complementar lo que él hizo en cuanto existe a la ingeniería. Y en cuanto a las matemáticas, también inventó diferentes artilugios para la guerra. Mejoró la catapulta, inventó una posible garra que trabajaba como una grúa y podía coger los barcos que atacaban a Siracusa, y la leyenda también dice que hizo unos espejos Cuenca que concentraban la luz del sol en las velas de los barcos y los quemaban. Además, también en matemáticas elaboró un método muy importante que es el de el número pi. Ese se utiliza casi para mayores partes de los ejercicios de matemáticas, lo del número pi. Él fue uno de los que contribuyó con ese método. También demostró que el lado del hexágono regular inscrito en un círculo es igual al diámetro de dicho círculo. De las primeras proposiciones dedujo que el perímetro hexágono inscrito era 3 veces el diámetro de una circunferencia, mientras que en la segunda dedujo que el parámetro del cuadro circunscrito era 4 veces el diámetro del mismo círculo. Además, también afirmó que toda línea cerrada rodeada por otra es de menor longitud que esta, por lo que la circunferencia debía ser mayor que 3 diámetros, pero menor que 4. Eso fue lo que él hizo con respecto a las matemáticas. ¿De qué murió Arquímedes? Arquímedes murió porque un soldado lo asesinó. A pesar de las órdenes que no debía dañarse, pues el soldado no le importó y pues lo mató. Bueno, seguimos la pregunta de Galileo y Galilei. Espérame un segundito. ¿Listo? Quiero mostrar acá que yo tengo una imagen de Arquímedes. Listo, vale. Miren, aquí podemos ver
la imagen del historiador matemático que estamos hablando, que en este momento es Arquímedes. Y también podemos ver lo que yo me estaba hablando con respecto al número pi, que este es el símbolo del número pi, que él fue uno de los que contribuyó para descubrir el número pi. Y también los pequeños inventos que él hizo, lo que yo estaba hablando. Entonces, esos son los pequeños inventos que él hizo. Y además de estos inventos podemos ver los que más que todo se utilizaban era como para la guerra, ¿no? O sea, él todo esto lo hizo con fin de hacer estos instrumentos para las guerras y eso fue también una atribución que él hizo, o sea, gran aporte que hizo también, ¿no? Ahora sí podemos Sí, seguir con el otro listo. historiador, compañero. Bueno, ¿cuándo nació y murió Galileo y Galilei? Bueno, Galileo Galilei nació en Pisa, Italia, el 15 de febrero de 1564 y murió en Arcetri, cerca de Florencia, en 1642. ¿Quién es Galileo y Galilei? Bueno, Galileo Galilei fue un matemático, físico, astrónomo y filósofo de la naturaleza italiana. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Galileo Galilei en su vida? Bueno, él se centró en la aplicación de la geometría al estudio del movimiento, utilizando conceptos como la geometría a las del estudio con respecto al movimiento, utilizando conceptos como la geometría de los indivisibles para analizar la caída libre de los cuerpos y otros fenómenos físicos. Consideraba las figuras geométricas como compuestas por elementos infinitesimales, invisibles. Esto significaba que utilizó esta teoría para analizar el movimiento, asumiendo que el movimiento era una serie de desplazamiento invisible en el tiempo. En esta teoría aplicó también al estudio de la libre caída de los cuerpos, demostrando que la distancia de un cuerpo en caída libre es proporcional al cuadrado del tiempo. También rechazó otra cosa, rechazó los métodos de trabajo tradicional de las normas medievales que consistían en crear montículos gráficos y las tablas utilizando complejos matemáticos y en su lugar se centró fue en su telescopio en cuanto a la observación. ¿De qué murió Galileo Galilei? Bueno, espere que para terminar, porque me faltó decir una cosa, él creó más que todo fue aparte, o sea, él se basó en la geometría, pero él se salió un poco de contexto y se dedicó fue como a la parte científica, donde lo que realizó, o sea, su aporte también a la sociedad fue que creó un telescopio superior con el que realizaba observaciones muy novedosas del cielo nocturno, en particular la superficie de la luna. Tiene montañas, eso decía él, que Júpiter también tiene 4 lunas satélites y que las manchas solares del Sol bajo la observación cuidadosa revelaban que es una esfera de movimiento. Ahí, aunque él haya hablado del telescopio, pues también podemos ver que se basaba a las matemáticas en cuanto a la teoría del movimiento, pero ya se basaba más que todo era como en la parte del cielo, pero en la parte nocturna, ¿no? Entonces eso es lo que podemos ver con respecto a Galileo Galilei, que aparte de ser matemático, pues también se dedicó mucho a la parte científica que tenía que ver con lo de su telescopio y mirar el mundo solar y todo eso y la parte nocturna del cielo. ¿Ya? ¿De qué Y ahora murió Galileo Galilei? bueno, él murió el 8 de enero de 1642 a los 77 años. Sus restos fueron enterrados en la iglesia de la Santo Croce de Florencia. La causa de su muerte dicen que fue la fiebre. Eso es con respecto a nuestros historiadores y pues eso era lo que tenía que ver con respecto al paso 3. ¿Y tiene Y imagen para mostrar del sí, filósofo? No. y acá también tengo, ya se la muestro, acá tengo a Galileo Galilei y lo podemos ver cómo era. Acá tenemos a Galileo Galilei y también tenemos
una pequeña imagen donde podemos ver si ve que él se dedicó como a la parte de científica espacial más que todo. Ahí podemos ver la luna y él con su telescopio, mirando los planetas, mirando al sol. Y eso fue como la parte que él hizo con respecto a Galileo, don Galilei, con respecto a la parte científica, matemática y también que fue filósofo. Y ahí ya podemos ver con esto una imagen de ellos y pues lo que podemos decir en esta entrevista con respecto a la historia de ellos dos, de Arquímedes y de Galileo Galilei. Bueno, compañera, pues listo. Listo, compañero, entonces muchísimas gracias. Entonces ahí ya quedó nuestro trabajo. Bueno, y feliz noche, que descanse. Igualmente, feliz noche. Listo. Chao. ¿Tiene algo para decirnos ya? ¿Cierto?